Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Espero tengan todos ustedes bienvenidos a esta sesión pregrabada que tenemos para el día de hoy. Mi interés es poder aprovechar este tiempo para ampliar un poco más el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es un tema que me parece pues muy relevante, importante para todo aquel que se dedique dentro del área infanto-juvenil. Para complementar lo visto en clase, vamos a eh, hacer un análisis de un caso clínico de TDAH que nos tocó trabajar ya en algún momento. Es un caso que ya lo tenemos documentado y donde vamos a ver lo que fue el proceso de evaluación y un poquito de la parte de intervención para que conozcan cuáles suelen ser los objetivos terapéuticos con estos casos. Y pues finalmente cómo esto influye también en el desarrollo en la mejoría de los comportamientos que suelen ser conflictivos dentro de los casos clínicos de TDAH. Por motivos pues de confidencialidad se cambió el nombre para lo que fue el caso. Todo lo demás sí son características clínicas de un par de casos que fuimos juntando para poder ejemplificar mejor el perfil clínico de TDA, que en este caso nos vamos a referir al nombre del niño como Pepito, y a partir de ahí pues vamos a ir narrando lo que viene siendo pues la historia, ¿no? de este caso, ¿no? El cómo se acude con su... bueno, en este caso es un niño de 7 años con 2 meses, el cual ya cursaba primero de primaria y llegó a consulta junto con su mamá, redirigida por el centro escolar, ya que las observaciones que daban ellos es que era un niño que no podía prestar atención suficiente en la escuela, molestaba a sus compañeros y también los distraía, presentaba un comportamiento disruptivo dentro del aula. También en casa, los papás y otros familiares cercanos venían ya observando de tiempo atrás que era un niño con dificultades también para prestar atención, para el seguimiento de instrucciones y que presentaba signos muy notables de inquietud motora. De manera generalizada, cuando se recibe el caso, se procede a realizar una evaluación neuropsicológica con el objetivo de explorar la existencia de algún trastorno. Estos fueron los focos rojos, ¿no? Esto fue el motivo de consulta, lo que tenemos acá, de manera muy generalizada. Entonces, es candidato para llevar a cabo un proceso de valoración. Por la edad que tiene, también es una edad muy adecuada ya para determinar un trastorno por déficit de atención. Normalmente los diagnósticos de trastorno por déficit de atención podrían empezar alrededor de los 5 años, los casos más tempranos, pero normalmente vamos a encontrar que los diagnósticos suelen hacerse entre los 6 y 9, 10 años en la gran mayoría de los casos. También se hacen en la adolescencia, también se hacen en la etapa adulta, pero esta edad es de las más frecuentes y es donde, digamos, es más sensible también la parte de la valoración para detectar o no alguna condición relacionada con el trastorno. Cuando se procedió con la valoración, en los minutos iniciales, cuando se estaba entrevistando a la mamá, Pepito ya había toqueteado todos los objetos que estaban en el consultorio, ya había abierto los cajones, ya había tomado ahí unos lápices y unas plumas, había pedido ya una hoja, unos juguetes que estaban por ahí también ya los había explorado. Al final, pues los pocos juguetes que teníamos ya andaban rondando por ahí por el suelo, los lápices ya estaban cambiados de sitios. Al final de cuentas parecía tal cual como lo describió su mamá, ¿no? Que pues era un terremoto como tal. En entrevista, su mamá destacaba que desde el embarazo presentó mucha movilidad fetal y ya en los primeros años había sido un bebé con temperamento difícil, llorón, irritable ante cualquier estímulo, con problemas para calmarse y demandas continuas de atención hacia los padres. Aquí este es un punto importante y viene subrayado. El tema de la movilidad fetal, a veces esto lo vamos a encontrar muy correlacionado dentro de los primeros focos de alerta en la hiperactividad como tal. El temperamento difícil desde bebé, muy irritable, pues, ¿no? Muy irritable ante cualquier estímulo y que pocas cosas, digamos, lo calman como tal. Esto es
relevante dentro del cuadro clínico. Acá está lo de la imagen anterior, donde vendían los datos generales. Y bueno, de manera general, eso nos fue comentando la mamá en un inicio. Algo que también destacamos dentro del proceso de la entrevista fueron las pautas irregulares de sueño que se describen. Desde pequeño era un niño que se levantaba varias veces, no tenía un sueño, digamos así, constante y profundo como tal. Encendía y apagaba las luces, despertaba a todos los demás y fue un niño que dejó de tomar siesta a los 3 años y medio. Ojo con este dato, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo normal en la mayoría de los casos es que el niño siga tomando las siestas todavía máximo hasta los 5 años. O sea, pero aquí en el caso de Pepito fue un niño que a los 3 años y medio ya las dejó de tomar. Entonces, esto es muy relevante porque nos habla de que es un niño que en principio no necesitaba recargar energías como tal, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo mucho en cuenta porque ya nos habla de un patrón de enérgico y de inquietud motora muy marcado. Respecto a los hitos del desarrollo, lo que hemos venido viendo en las clases anteriores, tanto los parámetros de motricidad, lenguaje y control de esfínteres se habían adquirido dentro de lo que llamamos normalidad. Aunque Pepito se consideraba que siempre había sido, entre comillas, muy atrabancado, ¿no? Como lo describió su mamá. ¿Qué significaba esto? Pues que era un niño que siempre iba corriendo a todas partes, se caía frecuentemente, tenía un chorro de cicatrices en los brazos y en las piernas. Eso es como un rasgo muy característico dentro de las personas que tienen hiperactividad. Siempre vemos un poquito esas marcas, pues no, ¿por qué? Porque no miden, o sea, no miden el espacio, no miden la fuerza muchas veces y eso va a provocar que pues tengan accidentes de manera un poquito más frecuente que la mayoría de los niños o los niños promedio. Es un niño que asistió a la guardería aproximadamente a los 3 años y es ahí donde empezaron a reportar que se trataba de un niño más inquieto que el resto de sus compañeros y que constantemente se ponía en riesgo a la hora de jugar. Lo mismo, que es lo que estamos viendo, patrones de impulsividad y de inquietud motora, que eso es lo primero que vamos a notar en este rango de edad que mencionaba, los 3 años. Ahí va a ser difícil diagnosticar realmente una hiperactividad, un déficit de atención, porque tenemos que tomar en cuenta también el contexto. Puede ser algo transitorio y entre comillas normal, aunque yo siempre les doy mucho la referencia que cuando un niño de 4 años, por ejemplo, sí, es normal que sea inquieto, pero si de tu grupo, dentro del contexto escolar, desde el grupo escolar, es el más inquieto o está entre los más inquietos, pues definitivamente aquí podríamos estar hablando de una sospecha y algo que tengamos que estar vigilando con el paso del tiempo. Ahora, cuando pasamos, esto fue primero, digamos, la referencia de algunas pautas de desarrollo, los hitos como tal, un poco las observaciones en esas etapas de desarrollo temprano. Aquí ya pasamos al contexto familiar. En casa, mamá describía que le frustraba mucho que no podía conseguir regular su atención en actividades monótonas, largas o repetitivas. Esto es muy característico. Todo aquello que no sea novedoso suele ser difícil que se logre mantener la atención de manera rutinaria, por decirlo de esta manera, que es ahí donde les cuesta un poquito más a estos chicos adquirir los hábitos. Al momento de hacer la tarea, no podía prestar atención durante más de 5 minutos, pero sí se mantenía jugando con la tablet o un videojuego durante más tiempo. Aquí, esto es un comentario muy común que vamos a encontrar dentro de la clínica. Y eso no significa que el niño desarrolle realmente con calidad sus procesos de atención. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Cuando tenemos un niño con un videojuego, con un celular, la atención se vuelve muy focalizada. Está centrado en un estímulo, está centrado en un pedacito, en un teléfono o en el videojuego. Y ahí es donde está captando, digamos, toda la información. Entonces,
¿Qué sucede? También tenemos que tomar en cuenta qué tipos de juegos está realizando el niño, porque que dure mucho tiempo, 1 hora, 2, 3 horas en un videojuego, no quiere decir que en todo momento está prestando atención con la misma calidad que debería, por ejemplo, de prestarla en un contexto escolar. ¿Por qué? Porque muchos videojuegos, por ejemplo, como Fortnite, que es el ejemplo que se me viene más rápido a la mente, pero que son videojuegos en los cuales los procesos atencionales son muy cortos, o sea, se cierran muy rápido. ¿Por qué? Porque tú recibes un estímulo, aparece un enemigo, te dispara, se disparan y listo. La atención fue por segundos. ¿Por qué? Porque básicamente fue una reacción lo que tú haces. No es algo que te mantenga muy enfocado durante muchísimo tiempo. Ese tipo de juegos que están muy de moda, que son muy típicos, que son muy adictivos, que te enganchan mucho, precisamente por esas características que tienen. Realmente no están haciendo que la capacidad de atención sea muy prolongada. No, son periodos de atención muy cortos. Se cierra un proceso, se abre otro. Se cierra uno, se abre otro. Pero son como por segundos, básicamente. Entonces, no vamos a encontrar que la calidad de la atención sea muy buena, porque ya luego nos trasladamos a un contexto escolar donde el chico tiene que durar 5 minutos escuchando el cuento de la maestra, porque después le va a preguntar, pues ahí vemos que no logran mantener la atención de manera sostenida durante tanto tiempo. Logran a lo mejor prestar atención durante partes, en momentos muy puntuales. Esa es la diferencia que vamos a encontrar muchas veces cuando los padres nos dicen este tipo de información, que para unas cosas sí se concentra muy bien, como los videojuegos, pero una tarea que a lo mejor le debería demorar una media hora, pues le tarda 2 o 3 horas. Pues es por cómo esos ciclos de atención se vuelven muy cortos realmente y no se estimulan lo que sería la atención sostenida para mantenerse durante mucho más tiempo, ¿no? Enfocado en la actividad. Parte de lo que también comentaba su mamá era que había que repetirle las instrucciones varias veces y parecía no escuchar, tanto que dejaba las cosas incompletas. Es una característica muy típica que vamos a tener siempre dentro del déficit de atención. ¿Por qué? Por los problemas que se tornan con lo que sería la atención sostenida, la retención o la memoria de trabajo, ¿no? Que el elemento que mencionábamos, cómo captas o procesas la información a corto plazo, y si no eres capaz de retenerla, pues lo más normal es que no culmines las instrucciones que te están dando en el momento. En el contexto familiar, mamá comentaba que existían fuertes tensiones entre los papás y que a raíz de esto, Pepito empezaba a mostrar un comportamiento desafiante. Ya era un poquito más rebelde o retador, por decirlo de esa manera, cuando ya no estaba en una edad donde debería de presentarse esto, tanto por infancia como adolescencia, no estaba en ninguno de esos dos puntos. Mamá describía que presentaba antecedentes de problemas emocionales. Afirmaba que su vida era estresante y manifestó que era incapaz de manejar el comportamiento de su hijo, orientando su frustración a sentimientos de ineficiencia. Y por parte del papá, mamá encontraba una fuerte similitud en el comportamiento del padre de su hijo, a pesar de que nunca había sido diagnosticado como tal. Aquí esto es algo que es más frecuente de lo que parece encontrarse dentro de consulta. ¿Por qué? Porque la correlación genética, como hablábamos, la parte genética suele ser muy fuerte. Casi en un 70-80% de los casos hay una agrupación genética entre hermanos, entre los papás, y esto es un trastorno que suele afectar más a los varones, como en la mayoría de los trastornos como tal. Y es mamá quien muchas veces llegamos a escuchar que dicen, bueno, es que no nada más es con mi hijo, también con mi esposo. Tengo problemas más o menos similares, pues, ¿no? O son iguales, inclusive te lo llegan a describir. Y esto genera una alteración importante en la dinámica familiar, evidentemente genera mucho estrés y aquí se vuelve muy complicado, sobre todo para la mamá, mantener a flote cuando es ella, pues, por decirlo de esta manera, quien trata de
involucrarse dentro de la mejora de las dificultades del hijo, ¿no? De sus hijos, evidentemente, asociado a este tipo de problemas o este tipo de trastornos. En el caso particular de que estamos hablando, pues ya teníamos antecedentes de problemas emocionales anteriormente. Entonces, una mamá estresada, una mamá deprimida, una mamá con ansiedad, mmm, es sumamente perjudicial para todos, para toda la dinámica familiar. Entonces, es un punto importante que tenemos que tomar en cuenta porque aquí todo esto que sucedía por el comportamiento de Pepito, eh, mamá lo asumía y orientaba esa frustración a esos sentimientos de ineficiencia. Es decir, como decíamos, pues lo absorbía, lo veía como incapacidad de ella por la tendencia emocional que ella tenía de asumir las cosas. Entonces, siempre esto es algo que mencionamos dentro de consulta. Cuando hay trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esto no es un problema de crianza. Evidentemente la crianza te puede maximizar los problemas o agravar los problemas del déficit de atención, pero igual tú puedes tener una familia completamente funcional y aún así vivir en un ambiente muy tenso y muy estresante por el trastorno del niño. Esto es algo que siempre se debe de mencionar dentro con los papás si detectamos esta situación. Dentro del contexto escolar, una de las principales quejas de la maestra es su falta de inatención, así como la preocupación por el comportamiento caótico en la clase. La maestra describía a Pepito que se distraía mucho con sus juguetes, que se llevaba desde su casa, se los llevaba a escondidas, tiraba su lápiz y sus objetos al suelo, era muy desordenado, hacía ruidos con la boca y cantaba frecuentemente en situaciones pues donde no debía hacerlo. No solía prestar atención a las explicaciones, no terminaba sus tareas que se le dejaban en el momento y cometía muchos errores por descuido, era muy descuidado. Incluso en alguna ocasión dejó la parte de atrás de un examen en blanco por descuido. Estos son los síntomas de la impulsividad, donde por terminar rápido el niño ni siquiera volteó la hoja. Entonces ahí también la parte atencional se ve afectada. ¿Por qué? Porque no presta atención a los detalles como tal. Y lo mismo del mismo acelere por la impulsividad, pues provoca esto. Presentaba mucha desorganización y poco cuidado con su material escolar que solía perder con frecuencia. Esto es algo que escuchamos de manera muy repetitiva o generalizada. Siempre, todos los días se le da un lápiz nuevo, los colores cada semana se les compran, o sea, a veces que se te olvida hasta la mochila, hasta el suéter, o sea, de todo nos ha tocado escuchar, que suele ser cosas muy típicas. Esto por la falta de organización principalmente y los descuidos. Era un niño que necesitaba muchas recomendaciones y advertencias para lograr los objetivos que los niños de su misma edad ya dominaban sin ningún esfuerzo. Se apreciaban dificultades para el seguimiento de las normas en clase, por ejemplo, mantenerse sentado en la silla, escuchar a los demás, respetar los turnos de los demás cuando hablaban, solía inmiscuirse en las conversaciones, cometía errores en tareas escolares por excesiva rapidez. Lo que pasaba en los exámenes, pues también pasaba en las actividades escolares, también pasaba a la hora de hacer la tarea. Y bueno, lo que comentaba, solía interrumpir a las maestras y compañeros haciendo comentarios graciosos o inoportunos, ¿no? Hacerse como el tipo chistosito dentro de la clase. Solía deambular por el aula constantemente, de que se levantaba, que iba a sacar punto aunque pues ya había sacado, iba a ver qué estaba haciendo el otro, le costaba permanecer sentado. Respondía de forma precipitada antes de que se le terminaran de dar las instrucciones. Esto es muy típico también. Niños que siempre, como decimos, tratan de adivinar lo que va a decir la otra persona o terminar la frase simplemente porque no logran esperar ni tolerar pues no la espera de las instrucciones o de la explicación que se le está dando. Se levantaba sin permiso, hablaba de forma excesiva y últimamente, a pesar de que era considerado un niño sociable al que le gustaba la compañía, jugar con los demás, no era aceptado en lo general por sus compañeros. Esto empezó a suceder, ¿por qué? Porque no respetaba las reglas del juego, no toleraba perder e intentaba imponer sus propias normas y gustos. Esto es algo que muchas veces cuando lo preguntamos a los papás,
sí nos hacen referencia que sí es un niño muy sociable, es un niño que le gusta ser líder, ¿no? Así los describen, pero dentro de ese interés de ser líder, una cosa es ser líder, otra cosa es ser un niño que quiere imponer siempre sus juegos, porque ¿qué es lo que pasaba? Que si no se hacía lo que él quería, pues no toleraba eso, terminaba saliendo de pleito, se frustraba o se terminaba a veces hasta aislando de la situación. Esto se tiene que ver desde esa perspectiva. En resumen, perturbaba seriamente la dinámica del aula, necesitaba más ayuda y muchas más instrucciones que los demás o recordatorios para comportarse correctamente, al igual que el resto de sus compañeros. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué es? Esto es lo que vimos dentro de lo que sería un poco la entrevista, así los hitos más relevantes que nos aproximan al diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si se dieron cuenta, pues todos más o menos tenían que ver con la triada de síntomas que hemos venido hablando. Ahora, cuando pasamos por la sospecha de el posible diagnóstico en su momento, se procedió a realizar una valoración neuropsicológica, la cual pues incluyó la entrevista clínica con la mamá, cuestionarios dirigidos a recoger información del trastorno con los padres y con los maestros. Se aplicó evaluación neuropsicológica, los test neuropsicológicos y sobre todo tomamos mucho en cuenta pues la observación clínica, con lo que empezamos el caso. Bueno, ahí es donde vemos los primeros, ¿qué es lo que les decía muy en principio? Pues no, lo que tenemos que tomar en cuenta es la observación, o sea, inclusive desde antes que te estés dando la información a la mamá, tú tienes que empezar a observar a los casos, observar en este caso particular al niño, para empezar a detectar cuáles son los primeros focos de alerta que tú vas a tener para ir desarrollando tu hipótesis. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, en consulta se observaron dificultades para el esfuerzo mental sostenido, hubo cansancio y fatiga atencional. Esto era dentro de lo que fue la entrevista que el niño permanecía ahí y dentro del contexto de evaluación. Esto tú lo redactas normalmente en los informes de resultados como la actitud ante la evaluación que vas a ver en el niño y que bueno, aquí es lo que vemos principalmente, un cansancio y una fatiga de atención, se distraía fácilmente con estímulos externos, se le dificultaba permanecer sentado en la silla, de manera que en cuanto finalizaba una actividad se levantaba y se iba a jugar con los juguetes sin pedir permiso, interrumpía de manera muy reiterada la evaluadora en muchas ocasiones, haciendo preguntas fuera de contexto o tarareando alguna canción, o sea, se me iba por otro lado, pues, ¿no? Como decimos. Dentro de lo que fueron las habilidades cognitivas, cuando nosotros ya, digamos, evaluamos con las pruebas neuropsicológicas, empezamos ahí a obtener algunos resultados que nos iban aproximando un poco a lo que es el diagnóstico. Mencionábamos que una de las principales pruebas que se utilizaban para medir el cociente intelectual o la inteligencia como tal es la prueba WISC, la prueba WISC-4. La prueba WISC-4 no es nada más, como mencionábamos, para obtener un índice de coeficiente intelectual. No, tenemos que prestar especial atención a las escalas que maneja, que esas son muy relevantes porque de ahí se hacen análisis neuropsicológicos porque cumplen distintas funciones. Se evaluó la comprensión verbal del niño, de Pepito, que en este caso su rango estaba dentro de un parámetro normal, que iba entre 90 y 109. El vocabulario, el lenguaje, la capacidad de comprensión, todo eso normal. Luego, el razonamiento perceptivo, cosas visuales, manuales, prácticas más manipulativas. Aquí el rango fue normal alto. Él obtuvo un puntaje entre 110 y 119. Eso es lo normal alto. Como vemos, las habilidades manuales más prácticas y más manipulativas tenía un mejor desempeño en este tipo de tareas y actividades, que esto es algo muy común que vamos a encontrar en el déficit de atención. Esa preferencia por juegos manuales, o sea, por actividad motora, por cosas más visuales o de razonamiento lógico,
aquí fue muy consistente los resultados. Sin embargo, lo que sería la memoria de trabajo, la capacidad para retener y para manipular información durante un breve periodo de tiempo, salió baja, normal bajo. ¿Esto qué significa? Entre 80 y 89 puntos. Aquí ya vemos uno de los primeros focos de alerta de déficit de atención, problemas con la retención verbal inmediata, que en este caso era retención verbal. Y velocidad de procesamiento, también qué tan rápido su cerebro trabaja, qué tan rápido procesa la información, qué tan hábil es para hacer tareas simultáneas, 2 o 3 cosas al mismo tiempo. El rendimiento también fue normal bajo, entre 80 y 89 puntos. Si bien no está muy bajo como tal, pero ya son indicadores de dificultades porque normalmente estas dos áreas están muy involucradas dentro de lo que sería el aprendizaje escolar y tienen una relación directa con el trastorno. Coeficiente intelectual dentro de un parámetro normal. Como decíamos, en el TDA la inteligencia es completamente normal. Son niños que son muy funcionales para muchas cosas, pero hay otras que les cuestan mucho más. Entonces vamos a tener estas dos caras siempre. O sea, áreas de talento específico del niño que se le dan muy bien, pero normalmente algunos aprendizajes escolares van a darse con dificultad, así como la conducta, entre los otros parámetros cognitivos que vamos a ir viendo. Se evaluó también la capacidad de atención, la vigilancia, la atención sostenida, la atención dividida. ¿Cómo se valoró esto? Bueno, aquí están los subtests de la prueba WISC, que son la memoria de trabajo, en donde la capacidad de vigilia, que es el subtest de dígitos directos, donde el niño tiene que repetir los números, una secuencia de números que nosotros le estábamos dando. Aquí este desempeño lo hizo normal. Sin embargo, cuando tenía que trabajar en base a cálculos aritméticos, cálculos mentales, donde aquí no nada más es una cuestión de repetir números, tienes que empezar a hacer operaciones matemáticas o tienes que empezar a trabajar con varios elementos al mismo tiempo, con un sentido, con una función. Aquí es donde se presentaron pues las mayores dificultades, donde el desempeño fue normal bajo, que esto fue debajo de 8 puntos de la actividad, alrededor entre 6 y 7, 8 puntos para un desempeño normal bajo en el subtest de aritmética. Que esto es cuando ya pasamos al proceso de atención dividida, manejar varios elementos al mismo tiempo. Y la atención sostenida, bueno, aquí se evaluaron con estas dos pruebas, que es el test de percepciones de diferencias, el test de caras y el CASAT o el CESAT, que tiene que ver con tareas de omisiones, donde él tenía que ir marcando algunas figuras dentro de una hoja, se le iban pasando algunos elementos. Y aquí el desempeño sí fue muy bajo, fue un desempeño inferior, donde nos habla que el proceso de atención sostenida se encuentra muy por debajo de lo normal. Por lo tanto, la atención dividida, que es una atención que viene posterior a la atención sostenida, pues también se va a presentar con dificultad. Si no logra mantener la atención durante un periodo de tiempo, va a ser muy difícil que esa atención también la logre dividir. Entonces, los dos parámetros atencionales se van a presentar, digamos, con dificultad. Se evalúa específicamente la memoria de trabajo, tanto la retención verbal como la parte visoespacial, la retención visoespacial, con un test de memoria de frases, con el subtest de dígitos inversos del WISC, que forma parte de aquí de la memoria de trabajo, y los cubos de Corsi, que es una prueba de retención también, pero es más manual, por decirlo de esta manera. Son unos cubos que es muy parecido a la prueba de cubos que se utiliza en el WISC como tal. ¿Qué es lo que vemos? Que el test de memoria de frases, que es un poquito más verbal, el desempeño fue completamente normal. Sin embargo, en el test de dígitos inversos, donde el niño tenía no nada más que repetirme los números, la secuencia de números que yo le estaba dando, sino que me los tenía que decir al revés. Aquí ya no es nada más retención, sino es hacer un acomodo como tal. Involucra más áreas de su cerebro, que tienen que ver también con funciones visoespaciales, para retenerlo y dármelo en un orden diferente. Aquí la retención tiene que ser un poquito más elevada como tal. Y aquí vemos que el desempeño pues ya fue normal bajo según los estándares de la prueba.
Y lo mismo en el caso de las tareas visoespacial. Aunque fuese un área, digamos, fuerte para él, como lo vimos acá en la prueba WISC, cuando tenía que retener la información de ver la figura en la pantalla, se la quitábamos y él tenía que armarla con lo que él había visto, aún así se le dificultaban esas actividades. Se valora también la inhibición de respuesta o lo que le llamamos pues el control inhibitorio, donde los procesos específicamente que se valoraban es la reflexividad e impulsividad y el control de la interferencia. Lo mismo con la prueba CESAT, que aquí no es nada más las omisiones, no es lo que se le pasó, sino las comisiones, que esto es lo que él marcó por accidente, lo que él marcó porque no se percató que no era el elemento que tenía que marcar en la prueba o en la hoja. Entonces, esto es muy común que se le suele dificultar a los niños que presentan impulsividad. Primero van marcando por hacer las cosas rápido, no se dan cuenta que no era lo que debían de haber marcado y ya luego borran o ya luego lo tachan. Este tipo de errores fue muy frecuente en esta prueba, lo cual nos habla de estos niveles de impulsividad altos en el niño. El subtest de inhibición es de una característica muy similar en el niño, de una característica muy similar a la prueba anterior, CESAT, donde el desempeño también fue muy inferior como tal, y el test de Stroop de palabras y colores, que aquí el niño tiene que leer primero colores, rojo, azul y verde, luego tiene que identificar los colores y después tiene que leer. Por ejemplo, está escrito rojo, pero está pintada de azul la palabra. Entonces lo que tiene que hacer él es frenar el impulso automático de leer para decir el color del que estaba pintada la hoja, la palabra. Entonces, ahí ese control de la interferencia, eso se refiere al control de la interferencia, a esa primera información que te llega de manera automática, pues bueno, eso le costó mucho. Al final el rendimiento fue normal bajo como tal. Y finalmente se valoró la flexibilidad cognitiva y la planificación. La flexibilidad, qué tan flexible, qué tan terco, qué tan perseverante puede ser. Los errores perseverativos de la prueba Wisconsin, que son estas siglas que tenemos aquí, fue muy bajo el desempeño. Este es un desempeño donde al niño le cuesta reconocer el error, principalmente cuando no tiene una retroalimentación directa e inmediata. Nosotros íbamos cambiando el criterio de lo de la prueba sin decirle que cambiamos, que ya no íbamos a tomar en cuenta tal cosa sino otra, y el niño no se da cuenta que pues por más que le íbamos diciendo que estaba mal, no cambiaba su estrategia, por decirlo de esta manera. La Torre de Londres es también una prueba de planificación donde él tiene que ir pasando unos aros de unas torres a otras, donde tiene que poner la rueda más grande abajo, la mediana y luego la chiquita arriba, por decirlo de esa manera, así de manera muy general. Lo hacía en una cantidad enorme de movimientos, donde aquí el desempeño pues lo hizo normal bajo, no se tardó más de lo que debería de tardar. ¿Por qué? Porque lo trataba de hacer muy rápido, sin planear antes cuál es la rueda que tenía que pasar primero para que le saliera bien ¿ok? Esos fueron los resultados dentro de la evaluación cognitiva. Si se dan cuenta, los perfiles de inteligencia en general es normal. Hay unos procesos que salieron también normales. Sin embargo, todo lo que está relacionado con retención, con velocidad de procesamiento, sale normal bajo. Procesos de atención hay unos que salen bajos. La memoria de trabajo está por debajo de lo esperado. Y la inhibición de respuesta, la flexibilidad y la planificación también salen con desempeños bajos. Por lo tanto, aquí la sospecha pues sí se va confirmando un poquito. En la evaluación, pues al final se concluyó que en base a los criterios diagnósticos de DSM-5, Pepito cumplía con todos ellos para el establecimiento de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Además, se añadía que Pepito también experimentaba los déficits en distintos ámbitos ejecutivos valorados con las pruebas. Esto es muy congruente con el TDA. Entonces, no es nada más la evaluación clínica. Aquí está la valoración funcional. Aquí ya estamos viendo
la funcionalidad del niño está comprometida en estos dominios cognitivos que son muy congruentes en el TDA. Por lo tanto, en base a los resultados, se planeó una intervención multimodal donde aquí siempre es algo que les mencionamos a los padres, ¿no? El éxito reside en el carácter ecológico de las cosas. Es decir, necesitamos la intervención de los padres, necesitamos la participación activa de ellos, pero también de los maestros. Así como por otra parte, pues proponer diversos procedimientos para la modificación del ambiente y el aprendizaje de las competencias alternativas. Por lo tanto, ya dentro del proceso de intervención, se aplicaron 3 programas desarrollados directamente con el niño, la familia y la escuela. Se plantearon los objetivos específicos y procedimientos a utilizar. Esto es algo que siempre tiene que llevarse a cabo dentro de todos los procesos de intervención terapéutica. Se tienen que establecer objetivos, se tienen que establecer metas, cómo se van a conseguir esas metas, se tienen que medir las cosas, se tienen que cuantificar para realmente pues, valorar la efectividad de un tratamiento. También se sugirió la posibilidad del tratamiento farmacológico, sin embargo los papás no estaban muy de acuerdo en un principio, esperaron hasta ver resultados de la intervención. La intervención, ¿cuáles fueron los objetivos generales? Con el niño, básicamente desarrollar habilidades de autocontrol para mejorar la ejecución en tareas y disminuir la impulsividad conductual. No tanto el que sea hiperactivo, la inquietud, sino que sepa en qué momentos puede y no puede hacer las cosas. También desarrollar el autocontrol de sus emociones, el autocontrol de su conducta de manera general, que no se me desborde, pues, ¿no? Que frene un poquito ese impulso antes de hacer las cosas. Eso era uno de los objetivos principales con Pepito, por lo cual ahorita vamos a explicar cómo lo conseguimos. Lo otro también era desarrollar competencia social para aumentar sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque el ser muy atrabancado, el ser muy aventado, el ser muy desinhibido, pues evidentemente provocaba dificultades en el ámbito social. No porque fuera antisocial, sino por esos comportamientos hiperactivos e impulsivos que solía presentar. Por lo tanto, fue un punto que había que cuidar con él, ¿no? Con los papás, bueno, se buscó proporcionar conocimiento sobre el trastorno para propiciar la comprensión y adaptación de su hijo, que esto es lo que le llamamos psicoeducación, básicamente, educar sobre el trastorno, y también pues quitar un poquito la culpabilidad de la mamá que ella sentía respecto a la crianza del niño. Mejorar también las relaciones entre el padre y el hijo. Mencionábamos las características del papá, cómo eran muy similares, que esto a final de cuentas también nos llevaba a que la relación en casa fuese conflictiva porque chocaban mucho. Y finalmente desarrollar habilidades de manejo conductual para aumentar su competencia y percepción como papás eficaces. Dotarlos de habilidades para el manejo conductual. En el caso de los maestros, buscamos también, como decíamos, involucrar a todos los que estén alrededor del niño. Por lo tanto, se les dio asesoramiento, se hizo una sesión con ellos para explicarle las características clínicas del trastorno, para también ver el tema de las expectativas respecto al problema del alumno, que esto no es un problema de conducta, esto es un trastorno neurobiológico, que no estaba completamente en el niño el control directo de esas cosas, que no había una premeditación, que no era porque fuese un niño agresivo, no, era un niño impulsivo, que eso es muy diferente y que tenemos que tomar siempre en cuenta, porque a veces los maestros pueden quedarse con esa idea de que es un niño retador, que no se queda callado, que siempre me cuestiona, o es un niño agresivo porque en todos los recreos siempre tiene problemas con los niños, o termina dándole un golpe a alguien, cuando realmente no es que sea agresivo. La agresividad, recuerden que tiene un componente más de premeditación, más de dolo hacia las cosas, hacia las personas, y cuando es por impulsividad, el niño no mide. O sea, es el típico que te pegó, que hizo algo y luego se quedó con la carita así como que, ups, lo siento, me equivoqué. Te van y te piden perdón. O aunque no te pidan perdón, pero queda ese remordimiento. No hay esa malicia ni esa intencionalidad
a diferencia de un niño que realmente sí es agresivo, que es un niño que tiene severos problemas con la parte comportamental. Y también buscamos con los maestros pues dotarlos de habilidades para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno para manejar su conducta en el aula, que esto pues también era como estrategias de manejo conductual. ¿Qué es lo que se utilizó con Pepito? Bueno, las técnicas o los procedimientos, esto es algo que siempre les recomiendo definir cuando van a iniciar un proceso terapéutico. Con el niño se trabajó el entrenamiento de autoinstrucciones y solución de problemas, se trabajó la técnica de la tortuga y la instrucción directa y sistemática en habilidades sociales, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en ello. Con los padres, técnicas de modificación de conducta básicas, se aplicó también un sistema de economía de fichas y se asignó algo que se llama tiempo muy especial, esto entre papá y el niño, ¿no? Que es una dinámica para mejorar la calidad, dotar tiempo de calidad entre papá e hijo. Y con los maestros lo mismo, técnica de modificación de conducta, explicar el reforzamiento, las alabanzas y los procedimientos de extinción, que eso también es para ignorar algunos comportamientos disruptivos. Se hicieron adaptaciones curriculares en la metodología de la enseñanza, instrucciones más concretas, más precisas con el niño, entendiendo las dificultades de atención por las que cursaba. Y también se replicó un sistema de economía de fichas en aula. ¿Qué se buscaba? Bueno, pues potenciar las habilidades de autocontrol para mejorar su rendimiento escolar. ¿Para qué? Para que lograran prestar atención a las actividades y realizarlas con cuidado para cometer la menor cantidad de errores posibles, que eso era algo muy marcado que tenía este niño. También era para potenciar el manejo de las emociones, donde pues con la impulsividad normalmente se desbordan. Es muy rápido, es muy fácil que un niño te pase de 0 a 100 en una frustración, en un enojo o en una tristeza o hasta en una emoción positiva como la felicidad, o sea, se desborda. Aquí no es emoción negativa ni emoción positiva, no, aquí simplemente las emociones, en el caso de TDA, se te desbordan pues como tal, ¿no? Tanto buenas como malas, entre comillas. Inicialmente con el niño se aplicó el programa de pensar en voz alta de Camp y Bash de forma un poquito más reducida para modelar y practicar la técnica de las autoinstrucciones y la solución de problemas. ¿Cómo se dividió las sesiones con el niño? Bueno, la mitad de ellas se enfocaban en resolución de problemas cognitivos como rompecabezas, laberintos, buscar diferencias. Y la otra mitad era a la resolución de problemas interpersonales como identificar las emociones, el reconocimiento de la causalidad física y emocional, las cosas que él podía a veces provocar y que no se daba cuenta. Bueno, eso es lo que se buscó, aumentar esa reflexividad en el niño. Los problemas de resolución de problemas cognitivos, pues como menciona, son más de carácter cognitivo, tratando de entrenar el autocontrol, la planificación, la atención sostenida de manera práctica. Aquí, ¿qué es lo que se buscaba? Que el lenguaje sea la herramienta de la dirección del comportamiento. Aquí fueron 16 sesiones las que se utilizaron con el niño, más o menos con esta dinámica como tal. Aquí el tema del lenguaje es algo como mencionaba Barclay. La falta de ese lenguaje interno en el niño es el que detona que siempre vaya a la deriva, que no haya ese autocontrol de su comportamiento. Cuando tú tienes muy desarrollado tu lenguaje interno, eso te ayuda mucho a planificar las cosas, a pensar las cosas antes de hacer. O sea, tú mismo, por ejemplo, ustedes, o sea, cuando traen un pendiente o una tarea, por ejemplo, a menos de que alguien pues se los esté recordando a ustedes, pero pues ya a estas alturas no, ya son ustedes los que dirigen su comportamiento, pues bueno, ahí es donde aparece este lenguaje interno, está como el pendiente de decir, no, pues tengo que hacer la tarea, tengo que programarme el fin de semana para temprano hacer las cosas, en la mañana, para la tarde tenerla libre, si salgo en la noche, ya el domingo en la tarde termino mis actividades. Todo eso es lenguaje interno. Ustedes están programando su comportamiento y están planificando.
Ese lenguaje interno es el que suele estar ausente en estos rangos de edades y en estos casos en particulares. Entonces, este programa es el que se buscó utilizar para pues aumentar la eficacia, ¿no? en ese tipo de situaciones para el niño. Este es el programa. Y bueno, parte también de las estrategias utilizadas fue la técnica de la tortuga, en la cual se moldeó durante 6 sesiones y se llevó en 4 fases para ayudar a canalizar de manera adecuada la expresión de las emociones del niño, parando antes de actuar, pensando en las soluciones al problema y seleccionando lo más apropiado. Es una estrategia, una técnica de contención, ¿no? Aquí se le enseña al niño a responder a la palabra clave tortuga, cerrando los ojos y pegando los brazos al cuerpo y metiendo la cabeza en los hombros. Es como simular ser una tortuga que se mete en su caparazón. Hay un pequeño cuento donde tú ya se lo planteas al niño para motivarlo a hacer esta estrategia, y tú ya lo vas programando para que automáticamente cuando tú dices la palabra tortuga, el niño ya sepa qué hacer, ¿no? Ya sepa entrar en esta estrategia. Cuando ya el niño se pone en la posición de la tortuga, donde está, digamos, dentro de su caparazón, que es más o menos lo que se plantea con el niño, se le enseña al niño a relajarse mientras se mantiene en esta posición, ya sea con técnicas de respiración o técnicas de relajación progresiva o ambas. Eso es para ayudar al autocontrol de la emoción. Si tenemos ya al niño muy frustrado, tenemos ya al niño que ya vemos que se va a pelear o que va a explotar, aquí es muy favorable utilizar este tipo de estrategias para la contención y canalización de emociones. Aquí ya el niño generaliza la utilización de la postura de la tortuga a otras situaciones o a otros contextos. Tú esto lo enseñas en terapia, pero buscas que lo haga en casa, que papás te ayuden en casa para que también lo pueda hacer, o con los maestros en la escuela. Y ya la última fase se dedica a la enseñanza de estrategias de solución de problemas interpersonales, ¿no? Cuando ya estás más tranquilo, ok, ¿cómo resuelvo la situación? Para el manejo de emociones y mejorar su competencia interpersonal, con sus compañeros se buscó reducir comportamientos disruptivos y aumentar conductas sociales. Aquí se utilizó parte del trabajo del programa de enseñanza de habilidades de interacción social elaborado por monjas en el 2004. Que aquí básicamente se usaron técnicas de modelamiento, de juego de roles, de instrucciones verbales precisas, de mucha retroalimentación y también el trabajo con las autoinstrucciones. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, se seleccionaron estas habilidades sociales que fallaban en el niño por la impulsividad que presentaba. Algunas que son básicas de interacción social, como cuando llegas, pues saludar, sonreír, presentarse, hacer favores, la amabilidad, ser amable dentro de situaciones sociales. También se trabajaron habilidades para ser amigos, como cómo iniciar una conversación, cómo reforzar el comentario o el comportamiento de otros, la forma de unirse al juego con otros, cooperar y compartir, cosas que suelen dificultarse en los niños que presentan déficit de atención. Habilidades conversacionales como habilidad de recepción o de prestar atención, siempre la atención visual. Normalmente un niño con TDA pues te anda por la misma distracción y parece que te ignora, aunque a lo mejor sí te esté escuchando y sí te esté siguiendo en la conversación. La empatía, observar la comunicación no verbal, cuando la otra persona pues ya te está utilizando gestos, todo eso se tiene que tomar en cuenta porque a estos niños les cuesta mucho leer esa información. Dentro de las habilidades de expresión, de emisión, pues encontramos cómo expresar opiniones y deseos, cómo hacer preguntas de manera apropiada, dar información sobre uno mismo y de manera adicional, responder a las preguntas, así como también el lenguaje no verbal, porque muchas veces estos niños suelen expresar sus opiniones, como decimos, sin pelos en la lengua, ¿no? Son muy directos a veces, al punto en el que llegan a ser impropios, llegan a ser a veces un poquito inoportunos, ¿no? Aquí la mamá nos mencionaba que en muchas ocasiones pues lo hizo pasar vergüenzas, ¿no? Le dijo cuando estaba un poquito más chico, mira mamá, qué gorda está esa señora, ¿no? Una persona muy gorda, como de 120 y tantos kilos, con una enfermedad, pues una obesidad muy significativa, pero el niño lo dijo en voz alta en cuanto lo vio, pues era la primera vez que lo veía, pero pues lo dijo al aire, al punto en el que pues, la otra persona escuchó.
¿Qué pasa? El niño no lo hace con malicia, no lo hace con una intención negativa, simplemente dijo lo que pensó en el momento. ¿El problema cuál es? Que pues puedes llegar a herir a otra persona cuando no dices cuando dices lo que piensas en el momento. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues la mamá le pegó un pellizcón al niño y el niño más encima, después del pellizcón, ¿qué es lo que le dice? Pues, pero, ¿por qué me pellizcas, mamá? Si es cierto lo que te dije. O sea, el niño no se daba cuenta qué es lo que estaba mal de la situación. Eso es lo que buscamos corregir cuando trabajamos la impulsividad. Y finalmente, habilidades que estaban relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones, pues cómo expresar una emoción adecuadamente, cómo recibirla como tal, cómo defender sus opiniones, cómo tolerar, digamos, la crítica y pues respetarlo también, ¿no? Como tal. Y aquí, bueno, esto nada más así ya de manera general, pues les pongo un ejemplo de una primera sesión. Con el niño se estableció rapport con él, con el tema del deporte, porque también era algo que le gustaba mucho al niño, y se orientó el trabajo terapéutico con la dinámica de futbolista-entrenador. En la primera sesión se hizo el juego del gato copión, consistía en que Pepito dijera e hiciera lo mismo que el terapeuta. Si yo señalo con el dedo, tú tienes que señalar con el dedo. Si yo doy un salto, tú tienes que dar un salto. Aquí, ¿qué es lo que se buscaba? Focalizar la atención del niño en dos características del modelado cognitivo: el habla y las acciones, o sea, conductas de imitación. Ahí obtenemos los primeros pautas de atención sostenida. Luego se le propuso seguir instrucciones. Te voy a pedir que hagas algunas cosas como dar una vuelta a la mesa, ponte de pie, etcétera. Y se reforzaba ese comportamiento. Y bueno, el programa de piensa en voz alta se hizo un modelado de 4 instrucciones. Aquí me voy a pasar aquí directo a esto. Se reforzó la estrategia por medio de apoyo visual. Aquí lo que se busca es que el niño siempre ante alguna situación que él esté haciendo, alguna actividad sencilla como colorear, hacer un trabajito o algo, realice estos 4 pasos. Que él mismo se pregunte, o sea, que se pregunte él mismo, ok, definir el problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es esta imagen? ¿Tengo un problema? Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que pintar este cuadro. Y buscamos la generación del plan. La segunda pregunta es cómo lo tengo que hacer o cómo puedo solucionarlo, ¿no? Como lo vemos aquí con el oso Arturo. La parte número 3 es la autoobservación, es automonitorear su comportamiento. ¿Estoy utilizando mi plan? Sí, efectivamente, estoy pintando los bordes. Y que es estoy poniendo en práctica mi plan. Y el 4 es el análisis, pues cómo lo he hecho. He seguido mi plan, aunque aquí me descuidé, aunque aquí me salió un poquito, o lo hice muy rápido, lo voy a corregir. Lo que normalmente los adultos hacen con el niño, buscamos que él mismo lo haga por medio de autoinstrucciones, que él mismo se monitoree. De eso se trata este programa y eso es lo que va a ayudar al niño a autorregular su comportamiento. Finalmente, vamos pasando rápido con el contexto escolar. Reuniones con las maestras, pues se realizó la psicoeducación, se le dieron algunas pautas generales para que el apoyo visual del oso Arturo de ese programa de autoinstrucciones también lo hiciera en la escuela. Se le brindó también un documento con las principales técnicas de manejo conductual, tanto en su parte teórica como en la parte práctica para el refuerzo, ¿no?, de algunas conductas. Y también se estableció un programa de economía de fichas para 2 materias específicas donde más se complicaban, como matemáticas en español. No tenía caso utilizarlo en otro tipo de materias donde no presentaba tantos problemas como deporte o como artes, donde se le daba mucho mejor, ¿no? Se le entregaban fichas, que en este caso pues eran stickers al momento, donde podía acumular el valor en un banco de puntos para al final pues canjearlos por premios o refuerzos, ¿no? Que esta estrategia se utilizó tanto en la escuela como en casa. Después de 2 semanas de utilizar estos premios, ya después se iban a aplicar sanciones o lo que le llamamos el coste de respuesta, donde ya el niño, por conductas, entre comillas, negativas que hiciera, íbamos a ir retirando stickers, ¿no? No nada más iba a ir ganando, sino también iba a empezar a perder. Esto es después de 2 semanas. Se habló del refuerzo positivo, se habló del tiempo fuera, técnicas como el tiempo fuera, sin se incumplían reglas básicas, o la extinción, que es ignorar
sistemáticamente algunas conductas ignorables. Evidentemente, si el niño se metía en problema con otro niño, no puedes ignorar esos comportamientos. Tienes que intervenir, ¿no? Pero los que sean ignorables, como algún ruido muy menor o algo que el niño esté haciendo para llamar la atención, se puede ignorar. Bueno, esto me voy a ir pasando. Voy a ir pasando también un poquito esto. Y el trabajo en casa pues fue muy similar en cuanto a la psicoeducación, igual que las maestras. Se explicó la necesidad de cesar con las reprimendas, de cesar con esa parte de estar como detrás de él. Esto con el objetivo de mejorar la relación con su hijo. Es cambiar un poquito el enfoque a una crianza más positiva. Se propuso lo que mencionaba antes del tiempo muy especial, donde debía compartir con papá de forma sistemática alguna actividad que disfruten bastante como parte del refuerzo positivo. Y se mejoró el diseño de las órdenes siguiendo las directrices del programa de Barclay, que era pues no formular órdenes como preguntas, evitar decir, por ejemplo, recogemos los juguetes, ¿quieres lavarte las manos para comer? Esto es un error muy típico que encontramos en la crianza y que esto deja pie para muchas cosas, deja pie para muchos problemas que no deben de llevarse a cabo. Entonces, esto debe de ser una afirmación, ya que es más efectivo. Y aquí no confundir el grito con la firmeza, o sea, es vamos a recoger los juguetes o ve a recoger tus juguetes, ve a lavarte las manos para comer, siéntate para comer. Aquí tú ya estás dando la instrucción, no estás preguntando, no estás negociando. También, pues no dar varias órdenes a la vez. Recordemos que los chicos con TDA les cuesta seguir varias cosas al mismo tiempo, entonces aquí es planear instrucciones un poquito más sencillas, más específicas, más concretas y más como pausadas, ¿no? Dando una cuando se va alcanzando la otra. Mantener el contacto visual con su hijo para asegurarse que le está prestando atención y reducir los estímulos distractores. Evidentemente no es lo ideal dar una instrucción si el niño está jugando en la televisión o en la tablet o en el teléfono, pues evidentemente no te va a prestar atención, no porque tenga TDA, sino porque su atención está focalizada en otra cosa. Pedir al niño que se le repitiera la instrucción. Debido a la escasa capacidad atencional, esto ayudaba a asegurarnos que el niño nos estaba comprendiendo y nos estaba siguiendo. Confeccionar fichas de tarea, hacer una lista de 3 o 5 pasos para realizar correctamente una actividad cuando eran actividades, digamos, más largas. Y fijar plazos para hacer la determinada actividad y trabajar con 3 instrucciones por actividad. Esto es para ayudarle al niño a autorregular los tiempos, porque muchas veces pues estos niños se pierden en la noción del tiempo. Aquí se trabajaba también con cronómetros para que el niño pues tuviese unos márgenes para hacer las cosas y mejorara sus tiempos de respuesta. Para los problemas de conducta, la técnica del tiempo fuera fue utilizada para algunas cosas. También la anticipación y planear las actividades, o sea, anticipar situaciones. Si yo voy a ir al doctor, por ejemplo, y va el niño a estar esperando media hora en la sala de espera, pues yo tengo que anticipar y planear esa situación, porque es normal que el niño presente problemas, se me ponga muy inquieto, esté muy distraído, no me siga con las instrucciones. Entonces ahí a lo mejor yo ya le llevo libros para colorear, planeo pues la situación. Y bueno, también se planteó el programa de economía de fichas, que las actividades propuestas eran poner la mochila en su lugar, el uniforme, lavarse los dientes, comer en la mesa y guardar sus juguetes. Esas eran las conductas que íbamos a reforzar. Y después de 2 semanas empezó a usar fichas por conductas que llegara a incumplir, lo del coste de respuesta, que iba a restar, pues, ¿no? Como conclusiones, con esta intervención que tuvo duración de 5 meses, así de forma muy intensiva, se lograron reducir significativamente las conductas consideradas problemas. Se logró mejorar las relaciones interpersonales de Pepito, se le enseñaron muchas cuestiones que tenían que ver con habilidades sociales, así como también se logró mejorar su desempeño en el contexto escolar. En casa los papás notaron un cambio total en cuanto a la relación con su hijo, la atención familiar disminuyó completamente. ¿Cuál fue la clave? La intervención multimodal. Como tal, el carácter ecológico, lo que mencionábamos, como pues aquí se consideraron todos los elementos, o sea, todos los escenarios donde el niño se desenvolvía. ¿Por qué? Porque el TDA es así. El TDA no es algo que nada más te pasa de lunes a viernes en la escuela, no es algo
que los fines de semana pues no hay problema, no es algo que nada más pase en la casa, no, pasa en distintos contextos, por eso se tiene que trabajar con todos los ambientes en los que se desenvuelve. Y pues básicamente eso, jóvenes, vamos a dejarlo por aquí, el análisis del caso clínico de TDA. Espero que les haya sido pues de utilidad, no nada más la parte de evaluación, sino también la parte de intervención, qué es lo que se trabaja, por qué se trabaja eso, por qué la necesidad de trabajar con determinadas técnicas. A lo mejor no profundizamos mucho en eso porque no es el objetivo de la materia, pero es un primer vistazo para este tipo de intervenciones que se hacen en el TDA. Espero que sea muy ilustrativo para ustedes todas las conductas que fuimos mencionando, cómo se correlacionan con fallos de atención, con hiperactividad, con impulsividad y pues principalmente también ver que esos dominios cognitivos, lo que evaluamos a veces con las pruebas, aquí las pruebas utilizadas fueron el WISC, fueron el CSAT, el test de caras, de percepción de diferencias, el Wisconsin, la Torre de Londres, los cubos de Corsi, el test de Stroop, que son las pruebas, unas de las pruebas pues, más típicas o más utilizadas, como el perfil cognitivo era muy consistentes. Y pues básicamente eso, jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, cuídense.